Mi novio juró que su ex era solo un cierre doloroso que ya había superado, pero cuando cambió de teléfono y me pidió que le pasara sus archivos, encontré una carpeta con su nombre. Y dentro, un video donde le decía que todo esto era temporal. No dije nada. Solo usé ese mismo video para hacerle un regalo inolvidable en nuestro aniversario. Lo reproduje frente a todos, justo antes de que me pidiera matrimonio. Mi historia con M parecía, a ojos de muchos, una de esas relaciones que solo evolucionaban hacia lo grande. Comenzamos a salir durante los últimos meses de la pandemia. En uno de esos momentos en los que la necesidad de sentir algo real se mezclaba con las ganas desesperadas de estabilidad. Nos conocimos por medio de un amigo en común en una noche de pizza y cerveza artesanal, y desde entonces, nos volvimos prácticamente inseparables. Al inicio, todo era esa típica intensidad de las primeras veces, mensajes infinitos a las 2 de la mañana, cenas improvisadas con velas de supermercado. Escapadas de fin de semana a cabañas alquiladas en Wisconsin y conversaciones profundas sobre traumas familiares y sueños por cumplir. M era un hombre con carisma, de esos que saben cómo moverse en cualquier sala, que pueden hablarle tanto a un doctor como a un plomero sin perder naturalidad, y que parecían haber sido hechos para el aplauso de los demás. Trabajaba en un hospital, estaba terminando su residencia, y aunque el ritmo era agotador, siempre encontraba forma de hacerme sentir prioridad. Durante un buen tiempo, me tragué la idea de que su perfección venía con sus matices, incluso con sus heridas mal cerradas. Una de esas heridas, que me presentó desde el principio como si fuera una cicatriz ya seca, era su exnovia, Emma. Según él, habían terminado en malos términos un año antes de que nos conociéramos, pero aún quedaban cosas que no había logrado procesar del todo. Me dijo, con esa mezcla de vulnerabilidad medida y falsa sinceridad que uno confunde fácilmente con honestidad cruda, que su relación había sido intensa, tóxica, pero formativa. Que gracias a ella había descubierto lo que no quería para su vida, que le había enseñado a ver con claridad el tipo de persona que no quería volver a ser. No lo ocultó, y de hecho, lo usaba como una especie de argumento moral para ganarse mi confianza. Te lo digo porque quiero que sepas que conmigo no hay dobleces. Incluso llegamos a tener conversaciones incómodas donde me confesaba que a veces soñaba con ella, pero no de una forma romántica, según sus propias palabras, sino como cuando te visita alguien que alguna vez vivió contigo y solo quieres que recoja lo que olvidó y se largue. Me tragué eso también. Yo siempre he sido alguien que valora la honestidad más que la perfección. No me interesaba que M fuera un santo, sino que supiera hacia dónde caminaba. Por eso nunca fui esa novia paranoica que exige borrar el pasado o que interroga por cada reacción en redes sociales. Su historia con Emma, si bien me generaba cierta incomodidad al principio, se convirtió con el tiempo en una anécdota más, algo que eventualmente se iba diluyendo con cada plan a futuro que hacíamos juntos. Vivíamos en un apartamento en la zona de Logan Square, un tercero sin ascensor pero con balconcito, y compartíamos gastos, responsabilidades y hasta el deseo de adoptar un perro cuando él terminara su especialidad. Incluso mis padres, que suelen tener un radar infalible para detectar idiotas disfrazados de caballeros, lo adoraban. Según mi madre, se notaba que era un hombre serio, y hasta mi papá, más reservado, una vez me dijo que M le daba la impresión de que yo, por fin, estaba con alguien que no me haría perder el tiempo. Pero, como suele pasar, todo eso era la superficie. Lo que se escondía debajo empezó a revelarse de la forma más absurda e inesperada, un cambio de celular. Una tarde cualquiera, mientras estábamos en casa viendo televisión sin muchas ganas de pensar, M salió del baño con su antiguo iPhone en la mano y me pidió, con esa voz suya que combinaba tono dulce con aire de fastidio, que si podía ayudarlo a pasar toda su información al nuevo teléfono porque no tenía paciencia para eso. Yo trabajo en una agencia de branding y manejo archivos pesados y respaldos todo el día, así que acceder a ese tipo de favores es casi un acto reflejo para mí. Saqué mi MacBook, conecté su viejo celular y empecé el proceso habitual. Estaba tan acostumbrada a ver cientos de carpetas de clientes, capturas aleatorias y videos sin sentido que no pensé mucho cuando vi una carpeta que simplemente se llamaba Emma. Me quedé viéndola por un segundo, no por celos ni morbo, sino por ese tipo de intuición que uno aprende a no ignorar cuando se ha roto más de una vez. Dudé. No por culpa, sino por saber si realmente quería saber algo que, en teoría, ya estaba muerto y enterrado. Pero no lo estaba. No lo estaba en absoluto.
Abrí la carpeta y lo primero que encontré fueron fotos. No eran antiguas. No eran recuerdos polvorientos del 2019 o 2020. Eran del año pasado. Él y ella, abrazados en lo que claramente era un hotel. Reconocí la colcha blanca impersonal y los cuadros genéricos del Holiday Inn de Milwaukee porque yo había dormido allí una vez en un viaje de trabajo. Luego encontré capturas de conversaciones de WhatsApp donde ella le decía que no podía seguir siendo la sombra de una promesa, y él le contestaba que todo esto, refiriéndose a mí, evidentemente, era algo que iba a terminar pronto, que solo necesitaba resolverlo con cuidado. Me ardió la cara, como si alguien me hubiera bofeteado con la palma abierta. Pero lo que me partió en dos fue un archivo de video, grabado en modo selfie, donde él, con una voz suave y cálida que conocía demasiado bien, le hablaba directamente a ella como si aún fueran amantes a escondidas. Decía cosas como aguanta un poco más, esto es temporal, todo lo que hago es por ti, solo dame tiempo. Me quedé helada. Su voz era la misma que me decía que yo era su futuro. Cerré la carpeta sin eliminar nada. No lloré. No lo enfrenté. No lo desperté ni le lancé el teléfono a la cara. Solo apagué el monitor, desenchufé el cable y me paré al baño a lavarme las manos, como si tuviera encima algo más sucio que traición. Esa noche dormí a su lado. Me abrazó. Me dio un beso en el cuello y me susurró que estaba emocionado por nuestro aniversario. Me pidió que lo ayudara a elegir restaurante el fin de semana. Le respondí que claro, lo haría con gusto. Y lo hice. Lo hice todo. Pero en mi cabeza, cada paso que daba desde ese día se convirtió en un mapa con destino único, la caída de M. En silencio. Sin escenas. Sin reclamos inútiles. Él creyó que yo era una pausa. Yo decidí convertirme en un punto final. Actualización 1. Habían pasado exactamente 14 días desde que encontré el video, y durante ese tiempo no hubo un solo momento en que no lo recordara con la nitidez de una fotografía quemándome la mente. No lo reproduje de inmediato después de aquella primera vez, lo guardé en silencio, sin permitir que las emociones dominaran mis actos, pero no por frialdad o indiferencia, sino porque sabía que la única forma de no terminar desmoronándome, como me había pasado en otras relaciones donde el engaño me agarró desprevenida, era tomar el control desde el principio. Esa noche, cuando terminé de copiar todos los archivos del celular viejo al nuevo, subí una copia exacta de la carpeta a mi Google Drive personal y luego la transferí, comprimida, a un USB que escondí dentro de una caja de aretes que llevaba años sin usar. También lo subí en calidad alta a un servidor de respaldo que usamos en la agencia para proyectos importantes, con el nombre de un cliente ficticio y contraseña cifrada. No sabía todavía cómo iba a usar ese material, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza, no iba a desperdiciarlo. Durante esas 2 semanas, actué como si nada hubiera pasado. Me comporté con la misma dulzura, la misma complicidad, el mismo entusiasmo que cualquier novia con planes de celebrar un aniversario importante. Lo escuchaba hablar sobre los menús que había visto en línea, los lugares con iluminación romántica y la idea de hacer una especie de homenaje audiovisual con fotos nuestras desde el primer año juntos. Suena irónico, pero fue él mismo quien plantó la semilla. M estaba convencido de que había ganado. Creía que tenía todo bajo control. Me decía que quería armar algo lindo, con una proyección tipo mini documental en el restaurante, una especie de tributo a lo que habíamos construido. Dijo que quería aprovechar que uno de sus amigos del hospital tenía una cámara profesional para grabar algunas palabras mías, unas de él, y combinarlas con momentos bonitos, fotos, recuerdos de viajes. Para tenerlo todo cuando estemos viejitos, me dijo una tarde mientras me acariciaba el cabello como si estuviera diciendo la cosa más tierna del mundo. Sonreí. Apoyé la cabeza en su pecho y solo respondí, sería hermoso. Pero por dentro, esa frase se transformó en algo mucho más contundente, va a ser inolvidable. Pero no por lo que crees. Esa misma semana llamé a T, un amigo mío de la universidad que ahora trabaja como videógrafo para eventos y bodas. Siempre habíamos mantenido una amistad tranquila, sin cruzar ciertas líneas, y sabía que podía confiar en él sin dar demasiadas explicaciones. Le dije que quería hacer una proyección especial para un aniversario,
algo un poco más dramático que lo típico, y le pedí si podía ayudarme a montar todo el equipo necesario. No entré en detalles. No le dije que lo que quería proyectar no era una historia de amor, sino una confesión grabada por el mismo hombre que planeaba arrodillarse frente a mí. Aceptó de inmediato, incluso me ofreció prestarme uno de sus proyectores profesionales y se ofreció a revisar la calidad del video para que no se viera pixelado en pantalla grande. Le dije que no se preocupara, que yo le mandaría todo cuando estuviera listo. Y mientras él se encargaba del aspecto técnico, yo me ocupé del otro, hacer que M siguiera convencido de que su vida sentimental era perfecta. Con cada día que pasaba, observaba a M con una mezcla de asombro, desprecio y, en cierta forma, curiosidad. Era increíble cómo se desenvolvía con tanta seguridad, sin sospechar ni por un segundo que yo ya lo sabía todo. Lo escuchaba hacer planes, hablar con sus amigos por altavoz sobre la sorpresa que tenía preparada, incluso una vez mencionó que estaba considerando comprar un anillo. Me llamó la atención porque lo dijo de forma casual, como quien comenta que quiere cambiar de champú. Estábamos cenando en un restaurante tailandés que nos encantaba y entre mordida y mordida soltó: por cierto, estuve viendo unos anillos en línea, nada demasiado escandaloso, pero algo simbólico, ya sabes. Por si se da la ocasión. Me quedé mirándolo a los ojos mientras masticaba y simplemente asentí. Sentí que, con cada palabra, él mismo estaba empujando la silla sobre la que se subiría para su caída. Comencé a planificar todo al detalle. Verifiqué fechas con el restaurante que él ya había reservado en Navy Pier, confirmé la capacidad del salón privado, pedí acceso al sistema de sonido y pregunté si tenían una pantalla de proyección instalada. Cuando me dijeron que sí, que a menudo los clientes la usaban para presentaciones o videos familiares, me limité a sonreír y responder que quería hacerle una sorpresa a mi novio con un montaje de recuerdos. Nadie sospechó nada, por supuesto. Una chica organizando algo lindo para su pareja es lo más normal del mundo. Nadie te hace preguntas incómodas cuando sonríes lo suficiente y usas las palabras correctas. Mientras tanto, en casa, todo seguía igual. Él seguía llegando tarde por las guardias del hospital, yo seguía preparándole la cena cuando podía. Hacíamos maratones de series los fines de semana y hasta comenzamos a hablar de irnos unos días a Colorado para desconectar del ritmo de la ciudad. Fue una coreografía perfecta. Él no tenía idea de que cada gesto de cariño que yo le devolvía tenía fecha de caducidad. Era como cocinarle su plato favorito sabiendo que se lo ibas a tirar en la cara. Lo más doloroso, y al mismo tiempo, lo más revelador, fue descubrir que no me dolía. Me dolió ese primer día. Me dolió al ver el video. Pero después de eso, todo lo que sentí fue una especie de vacío frío, un desprendimiento emocional que me permitió moverme con precisión, sin peso, sin miedo. Lo que M nunca entendió es que no todo se arregla con promesas o con tiempo. Y que no todas las mujeres están dispuestas a conformarse con la categoría de temporal. Él creyó que podía vivir su propia película, una donde yo era la pantalla secundaria y Emma la protagonista secreta, esperando su gran regreso. Lo que no sabía es que, en su ansia de mentirle a todas, terminó grabando él mismo el clímax de su propia historia. Y yo, en lugar de detenerlo, simplemente me aseguré de que todos tuvieran entrada para el estreno. Actualización 2. Pasó un mes desde que tomé la decisión de no decir nada, de no confrontarlo, de no llorar ni encerrarme a gritarle a una pared buscando respuestas que ya no me importaban. Lo único que me importaba en ese momento era la ejecución perfecta de todo lo que ya venía cocinándose en mi cabeza con un nivel de precisión que, honestamente, no sabía que tenía. Cada movimiento estaba cuidadosamente orquestado para llevarlo exactamente a donde yo quería, un salón lleno de aplausos listos para transformarse en incomodidad. Un discurso romántico interrumpido por su propia voz prometiéndole amor eterno a otra, una noche de celebración que se convertiría, frente a todos sus conocidos, en una exposición pública de lo que realmente era cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Esa imagen me acompañaba todos los días como una especie de ancla emocional. Me daba fuerza para sonreír cuando él me abrazaba, para besarlo sin que se notara el asco, para responder yo también cuando me decía que me amaba. A veces me miraba con una ternura tan exagerada que casi lograba hacerme dudar de mí misma. Pero luego me bastaba con recordar el tono de su voz en ese video para que todo se ordenara de nuevo. No era duda. Era confirmación.
Y cada día me lo dejaba más claro. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza del apartamento, me propuso de forma oficial que nuestra cena de aniversario fuera en Navy Pier. En un restaurante frente al lago al que ya habíamos ido una vez hace un par de años, pero que ahora quería reservar de forma privada. Dijo que lo haría especial, que él se encargaría de todo, que solo quería que yo llegara linda y relajada, sin preocuparme por nada. Asentí con la cabeza mientras removía el azúcar de mi taza, como si fuera la cosa más tierna que alguien pudiera decir. Me habló de un salón privado que se podía ambientar con música suave, de una cena de 3 tiempos, de una lista de reproducción que ya había empezado a armar en Spotify con nuestras canciones favoritas. Incluso se atrevió a bromear diciendo que quizá al final de la noche habría una sorpresita, y me guiñó el ojo como si estuviera a punto de regalarme un recuerdo inolvidable. Y en parte, tenía razón. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que ese recuerdo no iba a ser el que él imaginaba. Mientras tanto, yo avanzaba con lo mío. Me reuní con T en una cafetería y le entregué el archivo definitivo. No necesitaba editarlo, no tenía que tocar nada. Le pedí que se encargara solamente de la proyección y del sonido. Le expliqué que quería que se reprodujera justo después de que me diera su discurso final. No le di el contexto completo, aunque estoy segura de que lo intuía, pero le dejé claro que era algo importante para mí, que necesitaba que todo saliera perfecto y que no podía haber errores ni titubeos. Me aseguró que estaría ahí desde temprano para instalar el equipo, probar la conexión con la pantalla del salón y dejar todo listo. Me preguntó si necesitaba que grabara la reacción. Me lo preguntó con la voz cargada de esa mezcla de complicidad y advertencia. Le dije que no, que ya era suficiente con lo que iba a pasar. No necesitaba repetirlo. Quería que fuera un recuerdo solo para él. Uno que no pudiera borrar. Ni justificar. Ni contar con otra versión. Durante esos días previos al aniversario, M estaba en su mejor versión. Más atento que nunca, más presente, más cariñoso. Comenzó a dejarme notitas en el refrigerador con frases como falta menos para la mejor noche de nuestras vidas o ya quiero verte con tu vestido nuevo. Incluso me mandó un ramo de girasoles al trabajo con una tarjeta que decía estoy listo para escribir el resto de mi vida contigo. Yo, que siempre había sido débil ante los gestos románticos, ya no sentía nada. Ni una punzada de emoción. Era como si las palabras rebotaran en mí. Como si ya no tuvieran entrada. Respondí sus mensajes como debía, sonreí cuando me llamaba, fingí sorpresa cuando hablaba del menú que había escogido para la noche. Y hasta le hice preguntas con tono ilusionado sobre si habría pastel de chocolate o música en vivo. Cada respuesta suya era gasolina para mi fuego. Porque mientras él planeaba lo que pensaba sería el inicio de una nueva etapa, yo ya estaba cerrando un capítulo con fuego lento. Un viernes por la noche, mientras él dormía profundamente, me levanté de la cama y fui hasta la sala. Abrí mi laptop, conecté el USB que había guardado con tanto cuidado y revisé una vez más el video. No por duda, sino por necesidad de reconfirmar que lo que estaba haciendo no era una reacción exagerada. Volví a escuchar su voz. La forma en la que le decía a Emma que todo lo que hacía conmigo era un trámite, un periodo de espera. Que ella era la única mujer con la que se veía envejeciendo. Que le dolía mentirme, pero que estaba haciendo lo correcto. Sentí que el aire en el cuarto se volvía más denso. No lloré. Ya no podía. Cerré el archivo y lo renombré, regalo de aniversario. Guardé de nuevo el USB y volví a la cama como si nada. Él seguía dormido, abrazando una almohada como un niño tranquilo. Y yo lo observé un largo rato, en silencio, sin rencor. Solo con la certeza de que no había vuelta atrás. Elegí con cuidado el vestido que usaría esa noche. Quería verme espectacular, pero no como una novia ilusionada, sino como alguien que se sabe libre. Escogí un verde profundo, entallado, con un escote elegante que no gritaba mírenme pero tampoco pasaba desapercibido. Me hice el cabello con ondas suaves, como le gustaba, y usé un perfume nuevo, distinto al que solía usar con él, solo por el gusto de marcar mi independencia con cada paso. Me sentía tranquila. Fría. Pero no en un mal sentido. Era la calma de quien sabe exactamente lo que va a pasar y ya no le tiene miedo a nada.
Los invitados eran pocos, pero bien seleccionados, amigos cercanos, su hermana menor, un par de colegas suyos, 2 amigas mías de confianza. Todos llegaron puntuales, vestidos con entusiasmo, creyendo que iban a presenciar una celebración de amor. M estaba radiante. Se le notaba en la forma en que hablaba, en la manera en que me tomaba de la mano, en el brillo de sus ojos. Nadie lo hubiera imaginado capaz de lo que había hecho. Pero yo sí. Y muy pronto, todos también lo sabrían. Porque esa noche, la historia que él creyó poder escribir solo iba a estrellarse contra la verdad que él mismo había grabado con sus propias manos. Actualización 3. La noche del aniversario llegó con una precisión casi poética. El clima era perfecto, con esa brisa fresca que se cuela desde el lago y hace que el aire huela a verano contenido, a promesa sin cumplir. Todo estaba en su lugar. Desde temprano, me aseguré de revisar cada detalle. Llegué con antelación al restaurante fingiendo que quería ver cómo habían decorado el salón, pero en realidad era para supervisar que ya hubiera instalado el proyector y probado el sonido. Me encontré con él cerca de la barra, discreto, con su chaqueta negra y ese rostro impasible que solo usan las personas que saben que están a punto de ser testigos de una escena irrepetible. Me confirmó que todo estaba listo. Que había probado la reproducción en silencio y que bastaba con que yo le hiciera una seña cuando estuviera el momento justo. Le di las gracias con un gesto y me fui al baño para arreglarme una última vez. Me miré al espejo largo y me permití una sonrisa corta. No de burla, sino de claridad. Era consciente de que esa noche iba a cambiar muchas cosas. No solo para él, también para mí. Porque ya no se trataba solo de venganza, era la afirmación de que yo no iba a permitir que nadie más escribiera la historia que me tocaba vivir. M llegó unos minutos después, envuelto en esa seguridad de quien cree que controla el guión. Llevaba un blazer azul oscuro que sabía que me gustaba, con una camisa blanca que combinaba con el reloj que le regalé en su cumpleaños. Caminaba como quien está a punto de hacer una propuesta memorable, como quien tiene un as bajo la manga que cambiará el rumbo de una relación para siempre. Me abrazó por la espalda apenas me vio y me susurró al oído, «Esta noche va a ser inolvidable». Le respondí con una sonrisa medida, de esas que no revelan ni un milímetro de lo que realmente estás pensando. Luego llegaron los invitados, uno por uno. Todos venían con regalos pequeños, buenos deseos, abrazos y esas frases que la gente lanza cuando cree estar presenciando un hito romántico. Son el ejemplo perfecto de pareja, ya era hora de que formalizaran. Se nota que están hechos el uno para el otro. Yo asentía, recibía los halagos y devolvía palabras bonitas como si no tuviera una bomba en el bolso lista para explotar con mi sola señal. Durante más de una hora, me dediqué a moverme entre las mesas, a brindar, a posar para fotos. Todo transcurrió como lo habíamos planeado, música suave, luz tenue, velas encendidas y un aire de celebración tan perfectamente armado que incluso yo por momentos sentí que estaba dentro de una mentira demasiado bien actuada. La cena fue servida justo a las 8. M se levantó varias veces para agradecer a todos por haber venido, para brindar por los años que habíamos compartido y para insinuar, como quien suelta caramelos antes del postre, que aún quedaban sorpresas por revelar. Yo, mientras tanto, observaba con atención cada uno de sus gestos, la forma en que pasaba su mano por su cabello, cómo levantaba la copa antes de hablar, ese tono medido que usaba cuando quería ganarse al público. Era un espectáculo. Uno que yo misma había financiado. Y no podía evitar encontrarle cierta ironía a todo eso. Porque cada palabra que él decía, cada aplauso que recibía, no hacía más que levantarlo un poco más antes de la caída. Fue después del postre cuando todo empezó a tensarse de forma imperceptible. M pidió silencio golpeando suavemente su copa con el tenedor y se puso de pie. Todos guardaron silencio. Se aclaró la garganta, me tomó de la mano y me pidió que me pusiera junto a él. Yo obedecí. Con la expresión más serena que pude reunir. Él empezó a hablar, y sus palabras fueron tan predecibles como teatrales. Dijo que había conocido muchas cosas en la vida, que había enfrentado momentos difíciles y que, en medio de todo ese caos, yo había sido su refugio, su certeza, su paz. Hablaba como si estuviera leyendo una carta escrita para conmover, como si cada frase estuviera milimétricamente calculada para provocar lágrimas. Y varias personas, de hecho,
comenzaron a emocionarse. Lo miraban con esa ternura que solo se le concede a los hombres que parecen finalmente haber entendido lo que es amar. Luego se arrodilló. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Y justo antes de abrirla, con la voz más temblorosa que pudo fingir, dijo: «Quiero que veas algo que representa lo que significas para mí». Esa fue mi señal. Me giré con suavidad y le hice una leve indicación a T, quien ya estaba junto al equipo de proyección. En menos de 10 segundos, la pantalla se iluminó. Primero se escuchó un zumbido leve, y luego el video comenzó. Lo primero que se vio fue el rostro de M, grabado desde su celular, en lo que evidentemente era su habitación. Su voz comenzó a sonar con esa familiaridad que me había lastimado tantas semanas atrás. Decía: «Emma, no dejes de creer en esto. Todo esto que estoy haciendo, con Laura, con este apartamento, con todo, es solo una fase. Es algo temporal. Lo nuestro es lo real». El salón quedó en silencio absoluto. Nadie se movía. Algunos bajaron los cubiertos con lentitud. Otros se giraron a vernos, primero con desconcierto, luego con incomodidad. La voz de M seguía, explicando cómo me usaba para no sentirse solo, cómo estaba cerrando el ciclo mientras planificaba su regreso con Emma. Cuando el video terminó, no hubo gritos. No hubo drama de telenovela. Solo un silencio espeso, incómodo, casi doloroso, como si el aire se hubiera congelado en medio del salón. M seguía arrodillado, pero su rostro estaba desencajado. Me miraba como si no pudiera entender cómo había llegado hasta ahí. Como si todavía pensara que había alguna forma de revertirlo todo. Balbuceó mi nombre 1, 2 veces. Quiso ponerse de pie, pero lo hice antes. Saqué del bolso la misma caja de anillo que él había intentado sacar segundos antes. La coloqué sobre la mesa, frente a él, y dije en voz clara: «Pensé que esto iba a ser un regalo inolvidable». Lo fue. Pero no por lo que tú crees. Me giré sin esperar respuesta, crucé el salón con pasos firmes y abrí la puerta del salón con una calma que no sabía que podía sostener. Detrás de mí, comenzaron los murmullos. Escuché a alguien decir «fue real», y a otra persona soltar un «no puede ser». Pero no me detuve. No volteé. No rompí. Solo salí de ahí. Sin mirar atrás. Porque sabía que en ese momento, por fin, lo único que quedaba de esa relación era su ruina, proyectada a pantalla completa. Actualización 4. 3 días después de aquella noche, el eco de lo que sucedió en ese salón seguía repitiéndose en mi cabeza con una nitidez imposible de ignorar. No porque me arrepintiera de nada, ni porque dudara de lo que había hecho, sino porque esa imagen de M arrodillado, tembloroso y descompuesto, rodeado de gente que hasta unos segundos antes lo aplaudía, se había vuelto una escena simbólica que representaba exactamente todo lo que había soportado sin saberlo. No volví al apartamento después de salir del restaurante. Tenía todo preparado con antelación. Había empacado una maleta mediana con lo básico y se la había dejado a mi amiga Jess en su casa de Ravenswood, junto con un duplicado de mis llaves y una lista detallada de cosas que podía desechar si yo decidía no volver. El Uber me dejó en su edificio cerca de las 11:30, y cuando Jess me abrió la puerta, no dijo nada. Solo me ofreció una copa de vino y me abrazó con fuerza. Esa noche dormí como no dormía en meses, no por agotamiento, sino por el alivio de haber terminado algo que ya no tenía sentido seguir sosteniendo. La mañana siguiente fue menos pacífica. A eso de las 8, M comenzó a llamar. Primero una vez, luego otra, luego 4 más en un lapso de 10 minutos. No respondí. Luego vinieron los mensajes, audios, textos, correos. Todos con un tono desesperado, entre incrédulo y derrotado. Me decía que necesitaba explicarse, que todo había sido un error, que ese video era viejo y no representaba lo que sentía ahora. Que sí, que había dicho cosas inadecuadas, pero que eran parte de un proceso que él ya había superado. Incluso intentó minimizarlo diciendo que fue una catarsis, un desahogo grabado en un momento de confusión emocional. Decía que no sabía cómo había llegado a mis manos, que alguien tenía que haberlo filtrado para sabotearlo. No le respondí ni una sola palabra. Ese tipo de hombres no buscan perdón porque les duela lo que hicieron,
Lo buscan porque no soportan la idea de que no los quieras escuchar. Su ego no puede procesar el silencio ajeno cuando ya no hay posibilidad de redención. Por la tarde se presentó en el edificio de Yes. La portera me llamó al celular para decirme que había un hombre insistiendo en subir, que decía ser mi pareja. Le pedí, con la voz lo más firme posible, que llamara al supervisor del edificio. En menos de 5 minutos, un agente de seguridad le pidió que se retirara. Según me contó Yes, se quedó unos minutos más afuera, caminando en círculos, como si esperara que de alguna forma yo bajara o lo enfrentara. Pero no lo hice. Me quedé sentada en el sofá, viendo por la ventana sin moverme, escuchando cómo sonaba su desesperación en el tono elevado de su voz al otro lado del portón. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla de satisfacción y asco. Porque ahí estaba, el mismo hombre que se llenaba la boca con palabras sobre compromiso, con discursos sobre el futuro, ahora rogando a la puerta de un edificio como un adolescente atrapado en su propia trampa. En medio de todo eso, sucedió algo que no esperaba. Emma me escribió. Me llegó un mensaje por Instagram que al principio ignoré porque no reconocí el usuario. Pero luego vi su nombre, escrito completo, y su foto. Era ella. Me decía que alguien le había reenviado el video por un grupo de WhatsApp. Que al principio pensó que era una edición falsa, una especie de broma cruel. Pero luego, cuando lo reprodujo completo y escuchó su nombre en su voz, entendió que era real. Me escribió para agradecerme, con una frialdad que me sorprendió. Me dijo que ahora todo tenía sentido. Que me llevaba meses hablando de cerrar ciclos, que le prometía cosas vagas, encuentros a medias, y que ella, por mucho que se decía a sí misma que no iba a caer, siempre terminaba cediendo un poco. Me confesó que incluso había aceptado verlo en Milwaukee hacía pocas semanas, que él le había dicho que solo necesitaba resolver unas complicaciones personales antes de irse con ella. Esa frase me dio rabia, pero no por celos. Me dio rabia por lo descarado. Por la repetición con la que usaba las mismas palabras, las mismas promesas, las mismas excusas. Me limité a responderle que no tenía nada que agradecerme. Que él solo se había disparado solo. Que yo simplemente había quitado el seguro y lo dejé caer. En paralelo, comenzaron a llegarme mensajes de varios conocidos. Algunos amigos de M, colegas del hospital, e incluso su hermana menor. Nadie sabía cómo abordar el tema. Algunos lo hacían con torpeza, como si intentaran mantenerse neutrales, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. Otros directamente me decían que estaban en shock, que no podían creer lo que vieron esa noche. Me preguntaban si era cierto, si el video era real, si no había sido algún tipo de montaje. No respondí a todos, solo a quienes sabía que eran genuinos. A los demás los dejé en visto. La hermana de M, sin embargo, fue diferente. Me llamó llorando. Me dijo que no entendía cómo su hermano había sido capaz de algo así. Me pidió disculpas. Me rogó que no pensara que toda su familia era igual. Le escuché en silencio y le dije que no tenía por qué disculparse por alguien que claramente vivía en una mentira constante. Me dio pena por ella, porque sé que de verdad me tenía cariño. Pero también supe poner límites. Le dije que necesitaba espacio, que no quería saber más nada por un tiempo. Lo entendió. Me deseó fuerza y colgó. La historia ya no era mía. Había salido de mis manos. En redes, alguien había filtrado una parte del video. Una de las camareras del restaurante, según me enteré después, había grabado el momento de la proyección con su celular y lo había subido a Facebook con el texto: "No puedo superar lo que pasó en el evento de esta noche". Aunque no se veía todo el video completo, bastaba con escuchar parte del audio y la reacción del salón para entender que no era una fiesta de compromiso común. Se viralizó en cuestión de horas. Algunos lo veían como un acto de justicia, otros lo criticaban por humillar públicamente a alguien. Pero nadie podía negar lo obvio, se trataba de una traición documentada y expuesta. Y por una vez, la persona traicionada no se quedó llorando en una esquina. Tomó el control, lo expuso sin gritar, sin escándalos, sin hacer el papel de víctima. Eso fue lo que más les incomodó a muchos. Que una mujer no se quebrara, sino que actuara con una contundencia que no se ve todos los días. Para mí,
Esos días fueron extraños. No me sentía feliz, tampoco triste. Era como si todo estuviera en pausa. Como si mi cuerpo apenas estuviera asimilando que ya no vivía con él, que ya no tenía que planear excusas para evitar discusiones, que ya no tenía que mirar hacia otro lado fingiendo no ver mensajes sospechosos en su pantalla. Lo único que sentía de forma clara era alivio. Un alivio seco, sin euforia, pero honesto. No necesitaba más. Porque después de todo, mi silencio no había sido solo una forma de no pelear. Había sido el vehículo perfecto para su ruina. Y él, con su propia voz, había cavado el hueco exacto donde ahora caía sin poder culpar a nadie más que a sí mismo. Actualización final. Han pasado 9 meses desde aquella noche en la que dejé que todo se viniera abajo con la simple reproducción de un video. 9 meses desde que salí del salón sin volver la vista atrás, sin dar explicaciones, sin pedir disculpas por haber hecho lo que consideré justo. Y durante todo este tiempo, la vida no solo siguió, sino que me permitió reconstruirla desde un lugar mucho más claro, más firme, más real. Hubo días en los que, por supuesto, el recuerdo me tocaba los talones, no con tristeza, sino con ese tipo de escalofrío que te recorre cuando recuerdas lo cerca que estuviste de perderte a ti misma por creer en alguien que solo jugaba a la estabilidad mientras construía mentiras con la misma facilidad con la que otros cambian de camisa. Pero más allá de eso, no volví a quebrarme. No hubo noches de llanto ni intentos de buscarlo para decirle algo más. Lo que tenía que decirle ya lo había dicho. Y no con palabras, sino con su propia imagen, su propia voz, su propia hipocresía proyectada para todos los que alguna vez creyeron en la versión de él que tanto se esforzó en mantener. M se fue de la ciudad poco después. No hubo un anuncio oficial. Simplemente, desapareció del círculo común. Algunos dicen que pidió un traslado a otro estado, que necesitaba un nuevo comienzo. Otros afirman que el hospital donde hacía su residencia decidió no renovarle el contrato, no por una sanción directa, sino por las implicaciones que surgieron después de que el escándalo del video se volviera viral en redes. Su imagen comenzó a perder fuerza dentro del entorno profesional que tanto cultivaba. Ya no era el médico empático y brillante, sino el tipo del video, el que hablaba de amor eterno a una mujer mientras convivía con otra. Y en un medio como el de la salud, donde la confianza lo es todo, una reputación puede deshacerse más rápido que una promesa en su boca. Supe por un conocido en común que trató de justificar lo sucedido como una broma interna, un archivo fuera de contexto, pero nadie compró esa versión. Porque el contexto no lo salvaba. Lo hundía más. Los correos de M no pararon. Durante semanas, insistió con mensajes cada vez más cortos, más torpes, más llenos de un silencio entre líneas que hablaban más que sus propias palabras. Empezaban con frases como solo quería saber cómo estás o espero que algún día podamos hablar con calma. Nunca respondí. No porque me costara, sino porque no había nada más que decirle. Si quería saber cómo estaba, bastaba con mirar todo lo que no formaba parte de su vida ya. Mi silencio era la respuesta. Y a diferencia de su video, no necesitaba reproducirse para tener impacto. Era constante. Implacable. Una ausencia definitiva. Mientras él desaparecía del mapa, yo hice exactamente lo contrario. Volví a ocupar los espacios que había abandonado poco a poco mientras lo elegía a él sin saber que me estaba dejando a mí en segundo plano. Retomé mis clases de diseño avanzado, empecé a trabajar de forma freelance con una marca local que buscaba renovarse y, poco a poco, fui construyendo algo mío, sin depender de nadie. Un mes después de todo el escándalo, me ofrecieron asociarme en un pequeño estudio creativo en West Loop, un proyecto con enfoque en branding para mujeres emprendedoras. No lo pensé mucho. Tenía los ahorros suficientes, contactos que confiaban en mi criterio, y sobre todo, ganas. Ganas de demostrarme a mí misma que no todo lo que había invertido durante los años anteriores había sido en vano. Que podía volver a levantarme, no como una víctima reconstruida, sino como una mujer que supo sacudirse el polvo y usarlo para trazar sus nuevos límites. El contrato lo firmé una mañana de enero. El invierno seguía denso, pero yo llevaba un abrigo rojo encendido, como una declaración de guerra contra todo lo que había aceptado en silencio antes. Pagué la fianza del local en efectivo,
con el dinero que me reembolsaron al cancelar el anillo de compromiso que él nunca llegó a ponerme. Lo llevé a una joyería discreta que conocía desde hacía años. No dije nada. No expliqué el origen del objeto ni el motivo de su devolución. Solo lo entregué, firmé unos papeles y me fui con un cheque en la mano. Fue una transacción limpia, rápida, sin adornos. Casi tan vacía como la propuesta que él tenía preparada ese día. Una propuesta que ahora no era más que un mal chiste repetido a susurros en grupos de chat del hospital donde trabajaba. Supe que algunos de sus compañeros comenzaron a evitarlo. No porque tuvieran algo contra mí, sino porque entendieron que lo que había hecho lo definía como hombre. Y que no era un error. Era un patrón. Una forma de manipular el entorno para siempre salir bien parado. Pero esta vez no lo logró. Emma y yo seguimos hablando esporádicamente. No nos hicimos amigas, pero compartimos algo que ninguna otra persona entendería del todo. Un tipo de complicidad sin pactos. Ella también decidió empezar terapia. Me contó que se había mudado y que estaba enfocada en reconstruirse. Me preguntó una vez si creía que él había querido realmente a alguna de las dos. Le respondí, con toda la honestidad que pude reunir, que sí, probablemente. Pero a su manera. A esa manera rota, incompleta, de las personas que solo saben querer mientras todo gire en torno a ellos. No supo qué responder. Y no hacía falta. Sabíamos que ninguna de las dos era culpable de lo que pasó. Solo fuimos 2 capítulos simultáneos en una historia que él creyó poder narrar sin que nadie notara las contradicciones. Pero se le escapó el control. Y en el momento en que lo perdió, su máscara también cayó. Hoy, cuando llego a casa después del trabajo, después de reuniones, de diseñar campañas, de resolver problemas con clientes, me detengo en la puerta un segundo antes de entrar. Me gusta sentir ese silencio. Ese que ya no está lleno de dudas, ni de miradas falsas, ni de promesas a medias. Es un silencio mío. No el que usé para planear mi venganza, no el que mantuve mientras sonreía sabiendo lo que él no sabía, sino uno nuevo. Un silencio que no es vacío. Es paz. Es elección. Es la forma en que decidí cerrar esta historia, sin venganza escandalosa, sin rencor desbordado, sin necesidad de gritar lo que ya todos vieron con sus propios ojos. Porque la verdad, cuando se revela con claridad, no necesita ser repetida. Solo mostrada una vez. Y él, en esa noche donde creyó que todo iba a comenzar, descubrió que era precisamente el final. El suyo. El mío, apenas empezaba.